Sean bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. Traemos a ustedes historias de impacto, de cómo diferentes personajes que vienen a nuestro show han progresado. Y hoy queremos presentarles a ustedes a Gonzalo Puigbo. Él es vicepresidente de reinversión comunitaria para el banco People's United Bank. Ya hablaremos más de tu larga trayectoria en el sector bancario y sector financiero. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Hugo. Le agradezco mucho la invitación para este programa y la verdad es que me siento muy orgulloso de pertenecer a la comunidad latina y poder dar un poquito de mi historia y mi trayectoria en este bello país. Qué bueno, gracias, Gonzalo. Pues mira, bueno, siempre que estamos acá hablando con las personas y de quiénes son, hablamos de los orígenes. Y cuéntanos, Gonzalo Puigbo, ¿de dónde viene? Yo vengo de Venezuela. Yo vine a este país en 1987. La verdad es que yo me gradué de bachiller allá en Venezuela. Sí. Yo viví y crecí ahí con mi familia. Comiendo arepas. Comiendo arepas, tequeños, pabellón criollo, de todo eso. Qué bien. Y la verdad es que yo me decidí, yo había nacido aquí en los Estados Unidos porque mis padres estuvieron viviendo en Michigan cuando estaban estudiando ellos allá. Qué interesante. ¿Tú naciste en Michigan? Yo nací en Michigan, sí. Pero no sé, yo creo que siempre fui muy independiente y quería como que dar el salto a los Estados Unidos a probar mi suerte, como quien dice. O sea que tú sí puedes correr para presidente, porque naciste yo acá. Podría correr como presidente, aunque no lo quiero. No. Mi abuelo fue político en Venezuela. Qué bien. Él fue secretario de Trabajo. Eso corre en las venas, no sabemos. Corre en las venas, pero yo creo que mi parte de liderazgo es más en la parte bancaria que en la parte política. ¿Pero cuántos años tenías cuando naciste en Michigan y te devolviste a Venezuela? Yo a los 4 años. 4 años. Me regresé de Michigan a Venezuela. Okay. Después estuve 3 años más en Venezuela y me regresé con mi papá cuando él vino a hacer su maestría. Y estoy viviendo aquí de 7 a 10 años de nuevo. Con mi papá y después me regresé de nuevo a Venezuela entre los 10 y los 18 años, que fue cuando estudié la parte elementaria y mi bachillerato, y después me gradué de bachiller en 1987 y fue cuando decidí venirme para acá. ¿Has estado yendo y viniendo? Sí, yo la realidad es que yo he estado viviendo más en los Estados Unidos que en Venezuela. Sí. Pero siempre siento que mis raíces han sido como que siempre en Venezuela. Totalmente. Mi corazón siempre está en Venezuela, sobre todo por la situación económica, político y social. Me encantaría que eso evolucione en un factor positivo, pero desgraciadamente, o sea, yo nunca me imaginé que la situación en Venezuela se fuera a poner de esa forma cuando me vine en el 87. Sí sentí que no había oportunidad para mí y fue una de las razones por la cual me vine, pero tampoco sentí que el nivel sociopolítico iba a estar de la forma en que está actualmente. Pues es muy curioso, ¿verdad? Porque de la misma manera que en este país, el ADN de este país tiene que ver con migraciones de partes de todo el planeta. Venezuela también fue receptor de muchas personas de Europa, por ejemplo, viniendo. Y las décadas de crecimiento y bono económico que de nuevo personas de toda Latinoamérica y de nuevo de otras partes del mundo iban allí. Inclusive en el 87 todavía estaba muy bien económicamente, pero ¿tú consideraste que habían más oportunidades para ti ahí afuera? Sí, lo que tú dices es verdad. O sea, Venezuela fue un país que, sobre todo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, invitó a muchos españoles, italianos, portugueses, judíos. La verdad es que fueron muy bienvenidos y yo creo que muchos de ellos sembraron sus raíces en Venezuela porque les encantó el ambiente, les encantó también el nivel de prosperidad que tuvo Venezuela por el petróleo por muchos años. Fue un crecimiento bastante grande. Pero yo sentí en 1987 que estaba cambiando un poquito el sector político. No creí que todavía Hugo Chávez iba a venir en el camino, pero sí sentía que el país estaba cambiando político, económicamente, y me parecía que era un país en el cual la única forma de tú salir adelante
era si tenías contactos y ese tipo de cosas. Y yo los tenía. ¿Cómo le dicen en Venezuela? Nosotros le decimos la rosca, la llave, o sea, tener esa conexión. Tener una palanca. Una palanca. Ya. Y en verdad yo podría haber tenido una palanca también, porque como dije, mi abuelo estaba en la parte política, mi otro abuelo está en la facultad universitaria, pero a mí no me gustaba eso, no me gustaba de que para tú salir adelante tenía que estar palanqueado. Y yo no sé, yo me sentía a esa edad como que no quería quitarle el puesto a alguien. Yo me sentí muy independiente en aquel entonces y yo lo que quería era sentirme valorado por mis esfuerzos y no valorado por la persona que yo conozca, que me pudiera ayudar. Y no sé, me pareció que venir aquí a los Estados Unidos, un sitio donde nadie me conociera, donde no tenía nadie que me pudiera, como que tú dices, palanquear, como que yo sentía que mi trabajo iba a dar los resultados y me iba a formalizar como la persona que yo quería ser y bueno, por eso fue que me vine con este rumbo. Pues ese tema de las economías latinoamericanas, y vamos a hablar un poco hoy de inversión, pero el tema de pronto de que nuestras economías algunas veces no se diversifican en su producción. Sí. ¿Hasta qué punto crees que afectó, por ejemplo, a Venezuela? Lo afectó bastante. A mí me parece que lo que le afectó, primero que nada, o sea, yo no estoy en contra del sistema social que existe actualmente. Más bien me parecía, inclusive cuando ganó Chávez en aquel momento, que era una oportunidad de repente del país como que racionalizar de que el pobre o la clase media, inclusive o media baja, quería otra voz y quería otro apoyo. Lo que pasó desgraciadamente es que el gobierno decidió más bien hacerle una guerra a las compañías, muchas de ellas se nacionalizaron o fueron poseídas por el gobierno, y la realidad es que no supieron manejar bien estas compañías que recibieron, y lo único que realmente quedó en Venezuela fue el petróleo. Cuando el petróleo llegó a $150 por barril, que creo que fue a mediados del 93, 94, fue otro boom bastante grande para Venezuela, pero me parece que no supieron invertir ese dinero o reinvertirlo en Venezuela, y lo que creó fue una dependencia completa en Venezuela. Actualmente casi el 99% del ingreso de Venezuela viene del petróleo, pero actualmente, o sea, el precio del barril está a $50. Bajo, sí. Otro problema que tiene es que Venezuela anteriormente producía más de 3, 4 millones de barriles al día. Actualmente está por 1 millón, quizás 2 millones. Se hubo una reducción de barriles diarios de producción, una reducción de precio, no hubo una reinversión en Venezuela, en otras industrias, y eso ha afectado bastante económicamente lo que ves hoy en día en nuestro país. Y vamos a volver definitivamente a la parte de tu historia, pero algo que es importante resaltar es que esta desigualdad económica ha sido a nivel mundial. Acá hablamos también del 1% y ahora hablamos del 1% del 1%. Correcto. Personas con una riqueza tan de cierta manera absurda, Yep. Que uno se pregunta, bueno, ese sentimiento en las personas de bajos ingresos aquí y en todo el continente, Yep. porque no solamente es en Venezuela, Argentina, Brasil, o sea, hemos estado constantemente yendo entre gobiernos o de derecha o de izquierda, muy poco de centro, pero tiene que ver con que esa lucha entre clases no ha terminado. Yep. Y entonces, de cierta manera, se desarrolló toda esta lucha como laboratorio en Venezuela, y pues todos los latinos deseamos que las cosas salgan bien, porque por lo que está pasando, Venezuela pudo haber sucedido en cualquier otro país de cierta manera y puede suceder en cualquier otro país. O sea, la estabilidad económica, si bien hay cosas que se pueden hacer para diversificar la producción, también no está garantizada para nadie. No, claro.
Entonces, pues gracias por compartir esa... Sobre todo lo diría porque hay una competencia global y es bastante fuerte. Yo creo que en realidad Latinoamérica se ve bastante afectada. En la parte política, lo que veo el problema es que muchos de los políticos tienen que prometer cosas para poder ser elegidos. Esas promesas las tienen que cumplir y a veces utilizan dinero para promover las garantías sociales que normalmente están prometiendo, pero no buscan la solución económica para salir adelante. Y el pueblo, yo creo que también latinoamericano ahorita está en una situación donde no tiene la paciencia de esperar de que los cambios económicos sucedan, y eso no puede ser de la noche a la mañana, pero yo creo que también el pueblo latinoamericano está pensando de que los problemas se pueden realizar de la noche a la mañana. Es que es difícil creer hoy en día, porque la confianza, y vamos a volver al tema financiero, supuesto. La confianza se está perdiendo. Yep. Argentina no se le puede culpar que no crea en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, cuando le fue tan trágica, tan traumática su experiencia. Pero bueno, pero vamos a volver un poco a lo que es la historia de Gonzalo Poigbo. ¿Cómo fueron esos primeros años acá en los Estados Unidos? Porque bueno, de nuevo, tú naciste acá, viniste, ¿tuviste que lidiar con el idioma y con la parte cultural? ¿Cómo? Cuéntanos. La verdad es que, bueno, yo siempre le doy muchas gracias a mi mamá, que fue la primera que invirtió en mí. Ella me inscribió en unas clases de inglés. A pesar de que yo había vivido aquí, tenía una base, o sea, la verdad es que se me había olvidado bastante el inglés, y me inscribió en la Universidad de Boston, BU, Boston University, y yo estudié ahí un programa que se llama CLAP, que era de inglés, pero la inversión era que, yo estudiara las clases, consiguiera trabajo, y después buscar sitio para alquilar un apartamento. Cuando yo llegué, o sea, mi intención era aprender inglés, y la verdad es que me dividí un poquito y me junté más que todo con amigos que eran completamente americanos. Yo sí pensé al principio de que, a pesar de que quiero mucho mi cultura, yo siempre pensé que si me juntaba con los latinos no iba a poder aprender inglés. Entonces me junté más bien con la comunidad americana. Y la verdad es que me fue bastante bien. En menos de un año yo aprendí inglés, o lo recobré bastante rápidamente, y me ayudó bastante a conseguir trabajo, me ayudó bastante a encaminarme a esta nueva cultura. Pero no fue fácil. No. La verdad es que, o sea, me costó bastante conseguir vivienda, me costó bastante conseguir trabajo, sobre todo porque no tenía referencias, no tenía ninguna otra persona que me conocía. Como te dije, yo me vine completamente aquí solo. Entonces, sí, como todos, pasé unas etapas difíciles financieras. ¿Tus padres estaban viviendo en dónde? En Venezuela. En Venezuela. O sea, sí, toda mi familia estaba en Venezuela. Tuve la certeza de que tenía una tía que estaba en Nueva York, a mi tía Mary, y ella sabía que la estaba pasando bien difíciles aquí en Boston. Wow. Y tuve la confianza de llamarla. Me dijo, vente para Nueva York. Y viví con ella un año, ella en Nueva York. Y ella, la verdad es que fue la que más que todo me encaminó. Y fue como mi primera consejera financiera. Qué bien. Ella fue la que me dijo, la que me ayudó a conseguir trabajo, la que me ayudó a conseguir vivienda, me ayudó a que ahorrara para conseguir, o sea, me hizo entender de que para conseguir una vivienda necesitabas firmar contrato, tener el primero, segundo y último mes, y me apoyó bastante en esa etapa difícil mía. Qué bueno. Entonces tuviste un periodo de un poco más de un año en Nueva York y volviste a Massachusetts. Sí, mi sueño era quedarme. Me encantó estar en Boston. Sí. Sí. A pesar de que
tuve mis encontronazos financieros y la pasé bastante mal aquí. Siempre mi sueño, me encantó Boston. Desde el primer día que yo llegué, ya tenía mis amigos, ya tenía relaciones. Entonces, sí, ya la segunda vez se me hizo un poquito más fácil. Claro. Ya tenía el dinero para alquilar el apartamento, ya tenía mejores referencias de trabajo, porque conseguí trabajo en Nueva York, que las pude cambiar para Boston. Y para esa época también mi hermano también se había decidido venir conmigo. Okay. Y entre los dos pudimos alquilar apartamentos en Boston y nos mudamos juntos. Y ahí ya, como quien dice, comenzó mi trayectoria, no profesional, pero porque al principio mi idea era estudiar en la universidad. Sí. Y comenzar a estudiar y trabajar y empezar el progreso, como quien dice. Claro, pero felicitaciones porque, bueno, no fue fácil, ¿verdad? No, o sea, estando solo y, bueno, el apoyo de tu tío, después viene de tu hermano, o sea que ya te tocó experimentar eso de comenzar a construir tu red de gente que te apoyara. Entonces, ¿estabas trabajando y estudiando al mismo tiempo? Sí. Cuando entré a la universidad, yo empecé a estudiar en la Universidad de Boston. Yo trabajaba full time, 40 horas. O sea, era la única forma de que económicamente pudiera sobrevivir aquí. Y estudiaba durante las noches. Normalmente tomaba 1 o 2 clases por semestre, porque la verdad es que era bien difícil, o sea, estudiar full time. Pero me fue bastante bien. La verdad es que no logré graduarme en ese momento. Mi esposa y yo tuvimos una relación de larga distancia por 7 años. ¿Ella estaba en dónde? En Venezuela. Nosotros nos conocimos allá y nos escribíamos en aquella época. No es como hoy en día que podías llamar por Skype y verla. Yo me acuerdo que yo ahorraba de mi salario, agarraba $20, un roll de quarters y me iba a un teléfono público y en 10 minutos hacía las llamadas y entre llamadas y cartas así fue nuestra relación. Y la verdad, todo lo que yo podía ahorrar, trabajaba mucho en el verano, eso sí. ¿Y dónde quedó toda esa poesía? Yo lo tengo en la casa. Entonces queda para la... Yo tengo un archivo así. Y mi hija, sobre todo, mi hija Isabela, que tiene 15 años, no puede creer que yo haya escrito tanto, pero, wow. Y ella también, porque, o sea, nosotros nos escribíamos por lo menos una o 2 veces al mes. Y mi esposa siempre le ponía perfume a las muy cartas. Romántico. Sí, yo digo, cuando leía las cartas yo decía, wow, me transportaba. Pero ahí están, todas esas están guardadas, ahí las tenemos en la casa. Esa motivación también, porque me imagino que comenzaron a trabajar, a pensar en conjunto cómo hacemos para que tu esposa viniese, ¿o qué? Eso vino como que un poquito más después, siempre con la intención de que ella se viniera. El contrato que yo tenía con su papá, porque ¿sabes? En la comunidad latina uno tiene que pedirle permiso al papá para poder casarse, y él siempre me dijo que la única forma de hacerlo era que mi esposa se graduara de la universidad. Entonces... sí, prácticamente nosotros nos casamos cuando ella se graduó de la universidad. Para ese entonces yo todavía no había terminado, porque como te dije, mientras ella estaba full time, porque tenía su apoyo, yo lo estaba haciendo part time, y cuando nos casamos, o sea, ella ya se había graduado de abogada, y yo todavía no había terminado, y mi esposa no podía ejercer aquí como abogada. Claro. Y entonces tuvo que tomar reválidas, iba a ser muy difícil. Entonces tomamos una decisión personal entre ella y yo de que ella terminara su carrera de Derecho aquí en los Estados Unidos, que fueron 3 años más, y yo dejé de estudiar para apoyar a la familia económicamente. Y trabajar solamente. Y exclusivamente dedicarme completamente al trabajo. Pues felicitaciones, porque un sacrificio, pero... Sí, fue un sacrificio, pero nunca perdí mi esperanza de seguir en los estudios. Claro. ¿Y dónde trabajaste mientras estabas? Mi primer trabajo profesional era vendiendo copiadoras, fax. ¿Sí? Sí, ese fue mi primer trabajo. ¿Con qué empresa?
Una compañía se llama Just the Facts, es con Panasonic. Panasonic, okay. Era un dealer de Panasonic y yo trabajé con ellos aproximadamente 2 años. Ventas. Era, vamos a decir, como 40% venta y 60% yo me encargaba de la administración de la oficina, como lo que llaman aquí un office manager. Entonces, pero me encantó. O sea, yo hoy en día... en mi trabajo a veces cuando la gente tiene un problema con la copiadora del fax, al que me llaman es a mí porque yo la sabía programar muy bien, sacar el toner, poner todo yo lo arreglo muy bien. Y me encantó mucho ese trabajo porque era como mi primer trabajo profesional, o sea, trabajando en un ambiente profesional. Trabajábamos con muchas compañías en el área de Boston. Y cada vez que hacíamos una presentación me dio la oportunidad de ver los ámbitos profesionales con hospitales. Vendíamos hospitales, a universidades, a empresas financieras. Y me dio la oportunidad de ver más que todo de lo que yo quería hacer profesionalmente y en qué lado me quería ir. Y yo siempre me quería ir por el lado de las inversiones. Claro. Y tuve la oportunidad de que en una de esas presentaciones así, o sea, me di cuenta de que habían oportunidades para ingresar en el campo de inversiones y apliqué para una compañía que se llama Evergreen Funds y ahí comencé prácticamente mi trayectoria en la parte de inversiones. Qué bien. ¿Y es compañía de qué tipo de institución financiera es? Ellos venden fondos mutuales. Yo estuve con ellos como 3 años. Prácticamente en el lado de los servicios a los vendedores. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos planificadores financieros que trabajan, pero que de repente no conocen muy bien de los servicios de los fondos mutuales y los tipos de inversiones que nosotros tenemos. Mi trabajo era recibir las llamadas de los planificadores financieros y darles consejos a ellos de qué tipo de inversiones sus clientes deberían tener, hablar un poco acerca de nuestras inversiones, demostrarles cómo invertir por lo menos en Latinoamérica, en Europa, en el área doméstica y qué fondos mutuales nosotros les recomendamos a los clientes para que le dé mejor rendimiento económico a los clientes en general. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 1996 a 1998. Okay. En ese tiempo ese mundo de la inversión no estaba lo que hoy es en día tan impactado por la tecnología, en el cual tú puedes sacar tu celular y desde una aplicación invertir en un fondo mutuo. No, todo era... Todo era por teléfono, es más, yo creo que sí, en aquel entonces, habían laptops, pero no como hoy en día. Cada uno de nosotros teníamos las computadoras y prácticamente los planificadores financieros necesitaban de nuestra ayuda para darles consejos a sus clientes. No es que ellos tenían sus propias computadoras con esa información, o sea... Estamos hablando, ya estábamos entrando en ese mundo, pero todavía no habíamos llegado ahí. Sí, no se había llegado allí. Y desde ese entonces que te metiste en ese mundo de la inversión, ¿ya estabas trabajando con clientes latinos o comenzaste a mirar, mira, hay una buena cantidad de latinos en este mundo? ¿No? La verdad es que yo empecé a trabajar con los latinos, fue cuando me llegó una llamada de una persona que había oído de mi trabajo y le habían recomendado a él que hablara conmigo porque ellos necesitaban vendedores que hablaran español y que los pudieran ayudar a él en el mercado latino. Y esto era en el área de ventas o préstamos hipotecarios. Entonces, fue en ese momento que yo tomé la decisión de salirme del área de inversiones y finanzas al lado de préstamos hipotecarios. Me parecía que era una oportunidad, porque yo había hablado ya con varias personas, me decían que la parte de préstamos hipotecarios iba a haber un boom en el área de ventas de propiedades como inversiones de vivienda. Y yo dije, bueno... ¿Y así fue efectivamente? Y sí, fue efectivamente porque llevo más de 20 años en este mundo. Pero en aquel momento fue un chance. Fue un chance. En esa época mi esposa y yo no teníamos hijos y en este
cambio, o sea, mis ingresos iban a cambiar de salario a prácticamente completamente de comisión. Sí. Fue una decisión bastante difícil porque económicamente nosotros necesitábamos de mi ingreso, pero ya mi esposa en ese momento ya se había graduado en la universidad como abogada y había conseguido trabajo de abogada. Qué bueno. Entonces decidimos conjuntamente de que ya que yo me había sacrificado la primera vez, que ahora ella se sacrificara trabajando y que yo me sacrificara todo este tiempo. Para estudiar. No para estudiar, para trabajar en la parte de ventas. Pero después tomaste otros estudios ya en maestría de negocios. ¿Eso vino después. Yo no había terminado la carrera de bachiller y cuando estaba trabajando en Citizens Bank, que fue cuando comencé a trabajar la parte de préstamos, había la oportunidad de trabajar como gerente, como gerente de venta. Y yo me acuerdo que yo quería bastante esa posición. Ya yo había trabajado aproximadamente 3, 4 años como vendedor individual y quería este trabajo de gerente de venta, pero no tenía todavía mi cargo de bachiller. Y me acuerdo que la persona que me reclutó me dijo que tenía bastante apoyo dentro de la compañía para que me dieran esa promoción, pero que lo que me faltaba era el título. Entonces quedamos de que yo entrara otra vez a la universidad, así que me dan la oportunidad de poder trabajar, ir a la universidad al mismo tiempo. Y entonces ellos me dijeron, bueno, si te aceptan en una universidad para entrar en un cargo de bachiller, te damos la oportunidad de ser gerente. Entonces ahí compromiso. Fue un compromiso entre ambos, y la verdad es que Citizens Bank me ayudó bastante y les agradezco bastante que me apoyaron financieramente también, porque ellos me apoyaron con el pago de la mitad de los créditos de la universidad, que en aquel momento era bastante, y eso me ayudó a completar mis estudios como bachiller, y en más o menos como en 3 años terminé. Cambié los créditos de UMass, donde estaba estudiando antes, porque se me hacía muy difícil ir a Boston a estudiar. Y los cambié para Framingham State, porque yo vivía en esa época en Natick. Te quedaba mejor. Y me gradué ahí. Y eso creo que fue en el 2004, si no me equivoco. Qué bien, qué bien. Y además que mientras estabas estudiando, estabas también en tu trabajo de gerente de ventas, o podías apoyar ese valor. Apliqué todo lo que aprendí en la universidad, lo estaba aplicando. La mejor manera. Yo creo que para mí fue bastante duro, porque estaba trabajando más de 40 horas a la semana, y tomando clases en la noche, pero gracias al apoyo de la familia pues salí adelante, y gracias al apoyo del trabajo también, y me pareció que sí pude aplicar mucho de lo que estaba aprendiendo en mi trabajo. Y entonces comenzaste también a trabajar en la parte de hipotecas, y puedes contarnos un poco sobre el trabajo que haces con lo de CRA. ¿Qué significa CRA? Sí. Prácticamente, o sea, en mi nuevo cargo, es un nuevo cargo para mí ahorita en mi banco, People's United Bank. Acabo de comenzar aproximadamente en abril de este año. En 1964 se creó una ley federal, y la ley federal dice que los bancos tenían que reinvertir en la comunidad. Esa ley se conoce como CRA, y en inglés es Community Reinvestment Act. El problema actual anteriormente es que muchos bancos tenían bastante dinero, pero no estaban invirtiendo ese dinero en comunidades de bajo ingreso, y también no estaban invirtiendo en comunidades donde había gran minoría. Inclusive se habían creado mapas en muchos bancos, donde los bancos hacían una línea en el mapa, decían, estas son las regiones donde nosotros no vamos a invertir. Creo que eso le dieron el término de redlining. Redlining, sí. Totalmente discriminatorio hacia minorías. Totalmente discriminatorio. Era una línea roja prácticamente donde decía, vamos a decir en Lean, le hacían un círculo de Lean y decía, aquí no se invertía. Intocable. Entonces, primero que nada, eso perjudicó mucho al gobierno de los Estados Unidos. No solamente la parte política, pero también la parte económica, porque los bancos no estaban invirtiendo en totalidad en los Estados Unidos, y había regiones donde
se podía invertir, pero los bancos no querían invertir y eso está más bien empeorando la situación económica de todos los Estados Unidos. Y a raíz de eso se creó esa ley y entonces ahora los bancos están... son 3 tests que tiene que pasar el banco para cumplir con la regulación. Uno es la parte de inversión. Y cuando digo inversión estoy hablando de préstamos. Es un 50% del valor del test y el banco tiene que invertir en la parte de préstamos, tanto préstamos hipotecarios, préstamos para mediano o bajos o negocios con bajo ingreso, y también tiene que hacer préstamos comerciales. El segundo es inversiones. El banco tiene que invertir directamente en las comunidades. Y muchos bancos tienen sus propias fundaciones y a base de esa fundación normalmente hacen donaciones directas a muchas entidades sin fines de lucro. Y lo último es el servicio. Nosotros estamos obligados a hacer servicio a la comunidad y tenemos que prestar nuestra experiencia y hablar de temas de finanzas, temas de cómo conseguir un préstamo hipotecario, temas de crédito, temas de presupuesto, ese tipo de cosas. Y eso es algo que sabemos que tú haces, ¿cierto? Prestar el servicio de compartir ese conocimiento de cómo crear un presupuesto, cómo bajar deuda. Para mí esa es la parte que a mí más me gusta. Sí. Yo he dado aproximadamente, yo creo que más de 500 charlas en la base de cómo conseguir préstamos hipotecarios y yo diría que más de 100 charlas en la parte de finanzas. A mí me parece que lo que pasa mucho con el mercado latino es que todavía no está ingresado en la parte económica de este país. Y más que todo lo veo por el lado, no porque no quieren pertenecer o participar en el ámbito económico, sino que no saben. Entonces yo lo que trato de dar es esas charlas. Y hay barreras, por supuesto, como todo hay barreras. Pero no es imposible. Lo que pasa es que es bien complejo, es difícil, sí se necesita bastante ayuda. Y muchas veces nosotros los latinos estamos buscamos consejos de los familiares y a mí me parece que lo que los latinos tienen que buscar es más bien consejo profesional de cómo ayudarlos a comprar una casa, cómo ayudarlos a empezar a ahorrar para una jubilación, cómo prepararse económicamente en el caso de que una persona se enferme o de repente se lesione y no pueda trabajar y cómo cubrir esas emergencias en una parte económica. Yo creo que para muchos de nosotros y quizá muchas personas que nos ven en la audiencia, ese desconocimiento de oportunidades de inversión en este país hace que muchas personas guarden su dinero debajo del colchón o saquen su dinero a comprar, que no está mal, ¿verdad? Diversificar, invertir en el exterior, no está mal, pero de pronto sin conocer que también hay oportunidades que potencialmente muy, muy buenas, con muy buenos retornos aquí locales. Entonces, nos aconsejas buscar esa ayuda profesional y cuando se trata de pronto de alguien que hable con tu idioma, ¿cómo buscar estos consejeros financieros? Hoy en día, o sea, hay listas en el internet de personas, inclusive en muchos los bancos hoy en día promocionan a personas como yo e inclusive dicen, los listan a nosotros por los idiomas que nosotros hablamos. Nuestro banco y muchos bancos, o sea, tienen personas que hablan español, portugués, italiano, chino, o sea, cualquier tipo de idioma para realmente ayudar a la comunidad. Y de nuevo, o sea, yo creo que es un proceso difícil, pero no imposible. O sea, yo ayudé a muchísimas personas durante los 20 años a conseguir casa por primera vez. Muchos, sobre todo aquí en la comunidad de Lynn, hice bastantes préstamos. ¿En tu tiempo en el Eastern Bank? En el tiempo de Citizens Bank y en el tiempo de Eastern Bank. Yo creo que ayudé más cuando estaba en Citizens Bank porque estaba como vendedor individual. Claro. Ya cuando estaba en Eastern Bank estaba más como gerente, pero mi grupo igual ayudó muchísimo a la comunidad latina a conseguir préstamos hipotecarios. Qué bueno. Ahora, hace un tiempo hablamos de la confianza, ¿cierto? Sí. Y la importancia de que de cierta manera vivimos en un tiempo de crisis de la confianza, ¿verdad? No más hay que mirar el gobierno
actual. Yep. Hay mucha desconfianza hacia el gobierno y entre los partidos. Claro. Pero volviendo al tema de la confianza, los bancos claramente tienen por regulación una obligación de inversión social. Ahora, esto me recuerda el economista Milton Friedman, muy famoso acá, consejero de varios presidentes. En algún momento dijo que en cuanto a las compañías, la única responsabilidad social que tenía una compañía era hacia sus accionistas. Correcto. ¿Tú crees que eso nos ha llevado a estar en un mundo mejor económicamente? O? Bueno, eso está cambiando, pero es real. Inclusive nuestro banco ahorita está, y el gobierno está va a implementar una nueva regulación en la cual no solamente el ejecutivo, que en este caso el presidente de la compañía, se preocupe, sí, o sea, en los inversionistas, que normalmente deberían ser la prioridad para el banco, pero que también se preocupen por la salud social de la economía, en cuanto al ambiente, en cuanto a las personas de mediano o bajo ingreso, de las actividades que ocurren en la comunidad. Y eso va a ser un planteamiento que yo creo que en los próximos años se van a ver en el lado corporativo. Hay muchas corporaciones, y si te has dado cuenta, de que han estado en contra de este gobierno, y muchas de las resoluciones que se han pasado, sobre todo en la parte de armas. Hay muchas compañías como Walmart, por lo menos, que han decidido de que no van a vender ciertas armas. Sí. Hay muchas otras compañías que también que han estado en contra de los valores sociales. Y yo creo que ahora, hoy en día, las compañías no solamente ven la inversión que tienen que hacer con los accionistas, pero también están viendo que tienen que invertir de nuevo en la comunidad, y que si no invierten en la comunidad, que son sus clientes también, pueden perder mercado económico. Y yo creo que filosóficamente va a haber un cambio positivo en la forma en la cual las compañías ven su inversión de ahora en adelante. ¿Qué nos aconsejas con respecto a tu propia experiencia y lo que tú a nivel personal puedes ejercer para exigir tus derechos? ¿Qué nos aconsejas? Esa unión entre lo que es la política y la economía, ¿qué le aconsejas a la audiencia para decir uno, hey, yo tengo que exigir mis derechos? ¿De qué manera se puede hacer? Son varias cosas, sobre todo, o sea, lo más importante es que por lo menos no ir solo, sino tratar de reunirse con otras organizaciones que de repente tengan las mismas ideas o el mismo apoyo, y que vayan en conjuntos, que formen días en los cuales vayan a la alcaldías o que vayan al Capitolio y hablar directamente con los congresistas o los senadores, pero que lo hagan en conjunto. Eso es bien importante. Una de las cosas que yo veo en la comunidad latina es que, como venimos de muchos diferentes países, no nos unimos mucho cuando estamos aquí en los Estados Unidos. Yo quisiera ver un poquito más de unión entre los latinos, así como otras culturas se unen bastante y pelean por sus derechos. La otra parte es la parte económica también, que es muy importante. O sea, el latino se tiene que ingresar económicamente a este país. Una de las cosas que desgraciadamente existe en este país es que mientras más dinero, más apoyo político tienes. Y yo creo que nosotros, como latinos, tenemos que mostrar nuestra fuerza económica también. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, hay muchas compañías latinas que tienen muchísimo poder económico. Tratar de utilizarlos a ellos, o tratar de utilizar nuestro dinero para apoyar a políticos que crean en lo que nosotros también estamos viviendo y lo que nosotros creemos. De esa forma yo creo que es que va a cambiar el planteamiento económico y social para los latinos aquí en los Estados Unidos. Y ahora, 2 datos sobre Massachusetts. 1, consideramos que vivimos en un estado progresista, liberal, abierto, pero al mismo tiempo resulta que es el estado con mayor desigualdad económica para los latinos en el país. Y 2, a pesar de ser un poco más del 10% de la población, hablando de poder económico, no hay ni un solo banco o entidad financiera liderada o de propiedad de latinos. Mientras tú puedes ir a Nueva York y encuentras 30, ni hablemos de California. Entonces nos falta bastante por hacer. Sí.
Yo creo que eso ha sido la parte más difícil en mi carrera profesional y sobre todo en la parte bancaria. Y no es solamente exclusivamente un banco, yo creo que es a nivel económico, de que cuando yo veo a los ejecutivos y a los líderes gerenciales de mi compañía, la mayoría tienden a ser blancos, hombres, muy pocas mujeres y casi, yo diría que cero en el lado latino, afroamericano, asiático, prácticamente no existe. O sea, yo puedo decir que sí, que soy vicepresidente de una compañía donde hay aproximadamente 6.500 empleados. Yo diría que estoy entre el 20% de esa compañía y tengo esa perspectiva de un día de llegar a ser un ejecutivo. Claro que sí. Pero puedo decir de que a mí se me ha sido más difícil subir a este rango que a otras personas que tienen más o menos la misma experiencia, e inclusive he vivido experiencias en las cuales le han dado aumento de posición a una persona menos capacitada que yo porque se siente más cómodo con la persona cultural o con experiencia. Y es un reto que desgraciadamente existe. Es real. Es real. Yo no me voy a dejar vencer por esas, No. por lo que pasa, pero sí definitivamente es frustrante cuando tú ves de que tú tienes la oportunidad, a veces no te la dan. Pero también le doy muchas gracias a Dios de que, cuando yo vine a este país hace 30 años, prácticamente no tenía nada. Wow. Y he logrado también crear una vida, llegar a ser vicepresidente de un banco por mis propios esfuerzos, claro que era lo que yo quería hacer cuando salí de Venezuela. A mí lo que me molesta un poco es que yo nunca pensé que este país hubiera existir lo que estábamos hablando anteriormente de la palanca. Y que está aumentando. Aquí en este país existe la palanca y lo ves ahorita con la presidencia, como los hijos, o sea, prácticamente también están gobernando a este país y como se le favorece mucho a las personas que tienen más dinero que las personas que tienen menos dinero. O sea que todos esos brochures y todos esos materiales publicitarios que yo veo con fotos de latinos, de afroamericanos. ¿En el área bancaria? Sí. Oh, no, eso existe. ¿Son modelos? Oh, no, es la realidad. O sea, si tú ves a mi compañía de una zona ejecutiva para abajo, hay muchísima diversidad. O sea que esos brochures no tienen a los senior executives, no, definitivamente no. O sea que llamemos allá a Pedro de... Pero sí te puedo decir que por lo menos nuestra compañía está buscando, está haciendo el esfuerzo. Y yo creo que otras compañías también están haciendo el esfuerzo y se han dado cuenta de que una compañía con mayor diversidad puede conseguir logros económicos muchísimos más grandes, porque yo lo viví en mi propia compañía, de que nosotros pudimos entrar a un mercado que ellos no conocían, porque pudieron ver el mundo latino y cómo se podía mezclar con el mundo económico bancario. Claro que sí. Pero lo que pasa es que tiene que haber una conexión. Y una de las cosas que pasa, por lo menos con el latino, es que muchos han venido de países como en Venezuela, donde no hay leyes donde protegen el depósito bancario. Claro, y han habido bancos en Venezuela que han quebrado y los que han perdido el dinero no son las personas que tienen la mayor cantidad de dinero, sino son las personas pobres que pierden todos sus depósitos. Cuando tú hablas de depósito debajo del colchón, eso es lo que pasa. Hay personas aquí en este país todavía, latinos inclusive, que prefieren tener el dinero en la casa porque por lo menos lo pueden ver, tocar y proteger, que ponerlo en un banco donde podrían tener un rendimiento económico porque podrían recibir intereses o dividendos y está garantizado el depósito, pero todavía hay esa desconfianza por lo que se ha vivido culturalmente en sus propios países. Bueno, hablemos un poco de la familia y volviendo a ese tema de tú no darte por vencido, seguir en tu anhelo de escalar puestos en los bancos.
hijos. Cuéntanos de tus hijos. Yo tengo 2 hijos. David tiene 16, Isabela 15. Estoy muy orgulloso de ellos, indiscutiblemente. Son la razón, yo creo que estoy siempre tan feliz porque me han dado mucha alegría. Yo creo que tener hijos es el mejor trabajo del mundo, pero a veces es el más difícil. Claro. Si yo tuviera que comparar mi trabajo profesional como el trabajo de padre definitivamente es más difícil. Y con tu esposa, ¿cómo se llama tu esposa? Veranira. Y con tu esposa Veranira, ¿cómo han hecho para esa parte de la herencia venezolana, de la herencia latina? Nosotros comemos mucha arepa. Okay, por ahí. Por lo menos los fines de semana, ellos... la parte más difícil no ha sido en cuanto a la comida, porque ellos comen mucho de la comida venezolana, pero el idioma español sí se les ha hecho bastante difícil. En el medio en que han crecido es un medio donde prácticamente se habla inglés todo el tiempo, y a pesar de que nosotros hablamos con ellos mucho español, se les ha hecho difícil. Lo bueno es que no lo han perdido por completo. Ellos prácticamente, si uno les habla en español, ellos te contestan en inglés. Yo tengo la esperanza de que cuando esté un poquito más grande vayan a un país donde se hable en español y de repente, como me pasó a mí. Que eso es lo que cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, yo podía entender mucho el inglés, pero no lo hablaba tanto. Yo estoy esperanzado de que sea la misma situación con ellas, pero al reverso. De que yo tengo familia en Madrid, de repente mandarlos para allá y que aprendan el español de esa forma. Es una lucha, ¿verdad? Para muchísimas familias es una lucha. ¿Y tú crees que se identifican, se sienten identificados también con su cultura latina? Ellos se sienten bastante identificados como latinos, definitivamente. Yo sé que los 2 están muy orgullosos de ser latinos, están muy orgullosos de nuestra cultura. También están muy orgullosos de la trayectoria que mi esposa y yo hemos tenido aquí en los Estados Unidos, y a pesar de lo difícil que se ha hecho, de que hemos prosperado, yo creo que ellos sí sienten que van a tener una vida un poquito más fácil, porque hemos sembrado eso en ellos, pero ellos igual van a tener, como todo en este país, o sea, van a tener que luchar, van a tener que salir adelante. No se les va a hacer tan fácil, pero quizás más fácil que a mi esposa y a mí. Claro que sí. Ahora ya estamos llegando al término de la entrevista, pero aconséjanos qué estás leyendo o algunos libros que te han impactado. O sea, puede ser tema financiero o cualquier género. Yo leo mucho de política y leo mucho de economía. Sí. Ahorita estoy leyendo, pero también un poquito de religión. Son dos cosas. En la parte económica política estoy leyendo un libro que en español se llamaría Cómo los ricos se aprovechan de tus impuestos y ellos reciben prácticamente un almuerzo gratis todos los días. Oh, qué título. Lo que pasa es que es lo que estoy hablando anteriormente. La razón por los ricos siguen creciendo sus riquezas es porque conocen muy bien las leyes, tanto de impuestos como de negocio, y cómo se aprovechan del sistema para prácticamente pagar 0 impuestos. Amazon, por lo menos, no sé si sabes, pero el año pasado ellos pagaron 0 impuestos. ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? Se aprovechan de las leyes de impuestos para pagar lo mínimo o 0. Y hay muchas personas que ganan muchísimo dinero que pagan 0 prácticamente de impuestos. Mientras nosotros, o sea, estamos trabajando, pagamos nuestros impuestos anualmente, y ellos lo hacen legalmente, pero también el gobierno los ayuda a crear leyes para seguir ayudando a los ricos. Una de las leyes más recientes, hace 2 años, se pasó una ley donde el impuesto hacia los ricos más bien bajó, y la clase media, a pesar de que no bajó, se mantuvo igual. Entonces no hay derecho de que las personas más ricas sigan recibiendo beneficios. Entonces estoy leyendo ese libro. Suena muy interesante ese libro, y también estoy leyendo un libro budista que se llama Los Principios de Shambhala. Shambhala es una religión budista en donde se cree cómo el ser humano puede seguir adelante con más amor
y menos rencor, you know? Y a mí me interesa mucho, yo soy una persona bastante pacífica, donde yo siempre trato de dar lo máximo de mí para otras personas. Me encanta ser voluntario en la comunidad, me encanta ayudar a otras personas a conseguir préstamos, ayudarlos financieramente. Solamente hablando contigo me siento que estoy ayudando a la cultura latina, por lo menos a entender de que estamos en este mundo y si estamos aquí vamos a tratar de ser buenos con otras personas. Claro que sí. Y ese libro me está ayudando a entender por el lado budista de cómo piensan ellos y cómo ven ellos el mundo de una forma pacífica. Pues esperamos que esta lucha que se está dando dentro de ese pensamiento del mundo financiero de los negocios que hablamos hace un rato, como personas como Milton Friedman, que decía solo deben ser los accionistas, las empresas no deben de preocuparse nada más que por los accionistas. Está comenzando a haber todo un resurgir de personas que hablan de otro pensamiento, ¿verdad? Uno en el cual haya responsabilidad social, responsabilidad por el clima, por la creación, por darle mayor valor a la diversidad, no solamente para ponerlo en materiales promocionales, sino que sea real, ¿verdad? Que podamos decir, tus hijos montaron una entidad financiera, mis hijos participan de la política a un nivel estatal o federal. Son estos sueños que tenemos como padres. Y último, una cosa que mencionaste, el rencor o todos estos sentimientos que realmente no son productivos, ¿verdad? No. Pero que de cierta manera se identifican con la manera tradicional de hacer negocios o de este mundo salvaje, de capitalismo salvaje. Para cerrar, ¿qué consejos nos das para continuar en este camino de integración? Yo creo que para seguir en el camino de integración es, primero que nada, no podemos olvidar nuestros valores culturales, de dónde vinimos y para dónde vamos. Yo creo que sí nos tenemos que identificar con este país un poquito más, pero también exigirle a este país. Nosotros pagamos impuestos como todos los demás. Más que Amazon. Más que Amazon, definitivamente. Y yo creo que nosotros, para nosotros como latinos seguir adelante, nos tenemos que unir. Tenemos que ser una sola voz, todos unidos, exigir nuestros derechos y realmente exigir que nos respeten también. Yo estoy viendo mucho en las noticias como a nosotros no nos respetan como cultura, nos ven como una cultura inferior, no nos ven como que nosotros hemos aportado a este país, cuando hay muchos ejemplos políticos, sociales, económicos, líderes latinos que han apoyado muchísimo a este país, que han salido adelante. Y a mí lo que no me gusta es cómo nos están poniendo de ejemplo como una cultura inferior, cuando a mí me parece que nosotros somos una cultura muy favorable para este país. Muchísimo. Y en mi opinión va a ser el futuro de los Estados Unidos. Y yo creo que la nueva generación se está dando cuenta y yo creo que la nueva generación nos va a apoyar en la parte de diversidad y nos va a apoyar también en que nosotros salgamos adelante junto a todo el país y que vamos a poder vivir en paz en un futuro, si Dios quiere. Amén, que así sea. Pues Gonzalo, muchas gracias por participar en el programa. Gracias por la invitación, te lo agradezco éxito mucho. Con todo tu trabajo en People's United Bank y el buen trabajo que haces. Y bueno, ojalá te podamos tener en una próxima ocasión Cuando para quiera. seguir hablando de estos temas de si inversión. quieren, por supuesto. Pues, estimada audiencia, muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que por favor compartan sus preguntas, comentarios por medios de Facebook o Twitter. Y les esperamos aquí en Camino hacia la Integración la próxima semana. Gracias.